Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Buenos días a todos nuestros amables televidentes que a esta hora de la mañana están prestos a compartir conmigo y los muchachos acá en el canal este espacio de opinión, ya poniendo fin a esta semana en nuestra última jornada y también ya en el día de mañana pues cierra ya el ciclo de la temporada navideña. Así es que nosotros pues dando siempre gloria a Dios en las alturas y siempre pidiendo paz para los hombres y mujeres de buena voluntad aquí en la tierra. Pues como ya todos sabemos, pues con la festividad, la celebración del Día de los Santos Reyes. Escuchen bien, pueblo dominicano. Los Santos Reyes, que ni son santos ni son reyes, sino que como dice el evangelista Lucas, que es el que narra este episodio del nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, unos magos, señala las Escrituras, pero que lamentablemente la tradición se ha impuesto y ya ustedes ven todas las distorsiones que ha tenido realmente el Evangelio de Jesucristo. Pues conocer la verdad es lo que nos hará libre y entonces es bueno que los niños, las futuras generaciones, vayan conociendo realmente dónde está la verdad. Porque así como se ha prácticamente pues, establecido ya esa tradición, es bueno que se vaya dejando entrever cuál es realmente el verdadero significado y qué significó realmente ese acontecimiento. Pues bien, en el país, pues, en verdad que una decisión que ha tomado el gobierno dentro de sus planes de desarrollo del país, hay que valorar realmente de manera positiva lo que es el interés que tiene el gobierno, no solamente este que transcurre, sino también los gobiernos anteriores que han creado una dinámica dentro del proceso de desarrollo del país, pero que hay que ya ir cambiando. ¿Por qué? Porque aún, como ustedes observan, con el beneplácito que el gobierno, las autoridades de impuestos internos puedan a conocer con un aire de gran felicidad que las recaudaciones correspondientes, el pago de los impuestos de los contribuyentes nacionales al fisco ascendió a casi 400.000 millones de pesos. Y realmente ese es un logro, pero es un logro que tiene que hacerse tangible. Y ahora que el gobierno anuncia un proyecto novedoso que tendrá sus repercusiones en el campo social, claro está, porque el hecho de que se pueda desarrabarizar esa parte de aquí del Distrito Nacional, en la parte norte, la Ciénaga y los Guandules, que son los sectores que van a ser prácticamente intervenidos, y se va a producir allí un desalojo que, de acuerdo allá a las estadísticas que el gobierno ha levantado, pues se trata de unas 1.400 personas, en este caso serían hogares, que serían pues desplazados para darle paso a ese proyecto que tiene el gobierno de establecer un corredor y que sirva también para facilitar que el paso de ese sistema alimentario que el gobierno, dentro de los planes de soluciones viales, sobre todo aquí en la capital, ha establecido ese sistema que va a servir para alimentar
las rutas alimentarias, tanto de las líneas del metro. Así que con ese sistema de teleférico, el gobierno, utilizando esa zona, y de paso también corrige una situación que afecta enormemente la salud del río Sama. Eso es un proyecto que tiene una incidencia fundamental en lo que será nuestro futuro para recuperar zonas que han sido prácticamente invadidas. Pero esa es la parte que nosotros quisiéramos ver, que algún día, que no sea muy lejano, las autoridades del gobierno, cualquiera que sea, que esté manejando las cosas públicas, el Estado dominicano, y en sus manos descansa pues lo que será el destino de la nación dominicana. Que ese proyecto que el gobierno ha dado a conocer, que estará presto ya a iniciarse próximamente y que tiene como límite para concluir esos trabajos 3 años, pues que se haga siempre dentro de un proyecto nacional ya de desarrollo, pero que sea desde el punto de vista ya de la necesidad de la nación, que no sea puramente populista y que genere simplemente simpatía para con ese clientelismo que ha marcado las ejecutorias de los gobiernos, que no piensan realmente en el futuro de la nación, sino en la inmediatez de los votos que eso pueda generar y que se puedan persuadir al mayor número de ciudadanos en aras de colocarlo a favor de determinada causa. ¿Saben por qué? Yo pienso que esperamos que el gobierno realmente haga un diagnóstico, una proyección pensando en el futuro y mirando hacia atrás a ver en qué hemos fallado. Y uno de los grandes fallos que tiene este sistema, no el sistema, sino los gobiernos, es no mirar realmente con ese objetivo. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que enfrentan no solamente el Distrito Nacional, pero aquí en el Gran Santo Domingo, es donde con mayor crudeza se ha dado, porque es donde se ha concentrado todo el aparato económico y productivo y de generación de empleo de manera masiva, está concentrado aquí en el Gran Santo Domingo. ¿Qué ha motivado esto? A una gran emigración de los ciudadanos dominicanos que desde las zonas rurales de las distintas provincias del país pues han emigrado hacia esta parte del país que es la ciudad capital. Entonces, ahora que el gobierno dispone a través de un censo que 1.400 familias serán desalojadas de allí y se le va a pagar su mejora, el gobierno ahora precisamente que el presidente de la República anda con un proyecto que también el gobierno tiene que sentarse a pensar si en el pasado eso dio fruto positivo. Esas titulaciones que el gobierno está llevando a cabo en todo el territorio nacional, eso hay que reeducar primeramente a la población para que no utilice esos títulos para endeudarse, que es lo que acontece casi en un 60 o 70% de los casos. Eso también ha acontecido con todos los asentamientos humanos que se han hecho en los planes de vivienda, que usted va a que inclusive, aunque la gente tiende a quejarse sin pensar en el futuro, esos proyectos de capitales ya mixtos entre el sector privado y el gobierno para construir vivienda es más beneficioso que esos proyectos en los cuales el Estado en el pasado pues dotaba a un ciudadano de un apartamento que al poco tiempo usted iba y ya esa persona no era el inquilino de ese inmueble
no solamente que no era el inquilino, sino que ya no era el propietario, porque había hecho un traspaso sobre los derechos de ese inmueble. Un Estado tan débil que nunca, basado en ese populismo, siempre se ha creado ese andamiaje de complicidad que ha hecho que el Estado no pueda ser sólido en esa parte de lo que es el progreso material y social. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que si el gobierno ya hizo un levantamiento sobre esos 1.400 hogares que van a ser desplazados de esa parte, de aquí, de la parte norte del Distrito Nacional, ¿por qué el gobierno no utiliza también una investigación para determinar cuáles de esos hogares tienen las condiciones para vivir de manera estable aquí en el Distrito Nacional? Y no se procede entonces a levantar un proyecto. Si el Estado no tiene tierra cercana a los hogares, al lugar de donde son oriundos esos ciudadanos que van a ser desalojados, pues entonces se ubican en una provincia donde el Estado tenga la posibilidad de dotar de 10 tareas de tierra para que esos ciudadanos entonces que no tienen una calificación en ninguna área del conocimiento ni técnico, entonces pues se dediquen a producir dinero. Ya no hay inconveniente porque el sistema educativo nacional ha alcanzado unos niveles tan grandes que ya en cualquier lugar, por apartado que sea del país, usted va a encontrar una escuela. Y no solamente una escuela, sino también un liceo. O sea que ya no hay que tener esas precariedades que se daban en el pasado para que la persona pues, pueda alcanzar algún grado ya escolar, porque en esa parte el país, con todas las limitaciones que tiene, pues ha hecho una buena inversión. De ahí es que con esa facilidad con que el Estado pues, desarrolla proyectos, debería pensar realmente en crear la base para definitivamente sentar la emancipación, porque la delincuencia siempre va a tener su caldo de cultivo en esa problemática de esos hogares que no importa que el niño esté siendo preparado, educado, si el medio ambiente en el cual y el hogar mismo donde él va a desarrollar sus actitudes, él no encuentra el espacio propicio para desarrollarla. Entonces, la violencia que es natural, porque hay una violencia que es natural en el ser humano, pero que hay que diferenciarla de la agresión. Entonces, si no se crea un clima de confianza realmente y que los hogares puedan realmente elevar la calidad de vida, porque aunque esa cifra que el gobierno da a conocer, inclusive todos los indicadores económicos y las mediciones nacionales e internacionales, sitúan al país en un crecimiento que eso ha repercutido, de acuerdo a esas investigaciones, en aumentar la calidad de vida. Pero eso ha sido así, realmente se ha producido un aumento en la calidad de vida, inclusive el promedio de vida se ha aumentado. Pero ¿qué resulta, pueblo dominicano? Que ha sido en un sector minoritario de la población dominicana, porque las riquezas no están siendo bien distribuidas. Entonces, eso hace que la gente, un sector, no es que haya prolongado la vida, porque en el caso de aquella persona que con una gran fortuna, una gran capacidad de adquisición de bienes, cuando adquieren una enfermedad terminal, ya no están prolongando la vida, lo que están es prolongando la agonía. Entonces, porque la vida es un estado de felicidad y eso solamente lo da conocer la verdad. Viviendo bajo esa premisa del engaño, los pueblos no van a alcanzar nunca las metas que se tiene para
realmente que haya un verdadero progreso. Así es que el gobierno debe ya, sin duda alguna, que no podía evadir, y ya se ha anunciado que el gobierno pues ha dispuesto un 25% de aumento para el sector que ha generado los mayores niveles de conflicto en el país con las autoridades del gobierno, que son los médicos, los profesionales de la medicina, agrupados en el Colegio Médico Dominicano. Pues ya parece ser que finalmente el gobierno así ha logrado un nivel de tranquilidad que se puede traducir en que será de beneficio para el país, porque si en este año pasado las autoridades de impuestos internos arrojaron unos niveles de crecimiento en las recaudaciones prácticamente sobrepasando la meta, y en una sociedad que está su único sentir es el consumismo, pues para este año indudablemente que ese crecimiento de las recaudaciones del gobierno está muy garantizada, porque en las sociedades humanas de hoy, y eso lo que se enseña es el consumo, porque las riquezas han pasado a ser el valor fundamental sobre el ser humano, y las cosas tienen más valor ahora que el propio ser humano. Y ahora, como en los albores hace algunos siglos, cuando se inició el desarrollo del capitalismo, pues el dinero pasó a ser una parte fundamental en que la propia educación al niño estaba fundamentada. Hijo, haz dinero honradamente, y si no puede, haz dinero. Entonces, esos conceptos en una sociedad que se ha deshumanizado, como la que estamos viviendo en la actualidad, pues el poder del dinero y del consumo van a seguir en aumento, y es bueno que el Estado pues pueda realmente encauzar y hacer una redistribución de esos recursos para que lleguen a todos. Nosotros vamos a hacer una pausa en esta mañana y ya regresamos. Pues bien, amable televidente, en esta maravillosa mañana, compartiendo acá con nuestro camarógrafo, que siempre está de una manera jovial, y eso es bueno. Nosotros pues, en la parte ya de nuestro programa, ponderando realmente ese crecimiento económico y esa bonanza que el gobierno, pues en sus recaudaciones, que son la base fundamental de todo el fisco, como son los impuestos, y ojalá que se pueda seguir aumentando y que este año pues sea tan fructífero como para las recaudaciones, pero pensando siempre en el equilibrio social. Porque hay que seguir llamando la atención al gobierno, porque en verdad que en el transcurso de los últimos años, sobre todo incluyendo ya este último periodo del actual presidente Danilo Medina, pues en los últimos ya 16 años de gobierno, que van a terminar ya en escasos 2 años, 2 años y algunos meses, pues la ejecutoria del gobierno se ha concentrado mucho en el Gran Santo Domingo y en una menor medida en la provincia de Santiago de los Caballeros. Pero fuera de ahí, y ya es una queja que uno puede vivirla al caminar por cualquier provincia, pueblo del país, que se nota realmente un descuido enorme en lo que son las infraestructuras, sin pensar siquiera ya en los niveles que se pueda establecer la industrialización en esa zona. La industria se ha concentrado en la ciudad capital. Todas las industrias pueden nacer en un pueblo del interior, pero terminan, e inclusive se creó en unos años anteriores una ley de incentivo al desarrollo fronterizo que otorgaba una gracia para que aquellas empresas que tuvieran la voluntad de ir a las provincias fronterizas y allí levantar proyectos industriales de la naturaleza que sea, no ha dado resultado. Pocas empresas
realmente se han estimulado a llevar a cabo esa expansión y que ese desarrollo pueda llegar a las provincias para limitar lo que en nuestro comentario anterior pues señalábamos de esa gran emigración de los hombres y mujeres de los campos a las ciudades. Y ustedes ven que cualquier pueblo ya del país está sumamente ya congestionado, está sobrepoblado, y eso genera inclusive desasosiegos sociales, porque lo vivimos. Ya se ha limitado un poco porque ya prácticamente ya no quedan tierra por invadir cercana a las ciudades, porque en ese proceso de descomposición social que vivió y todavía en menor medida vive el país, no se ha podido crear que los ingresos del país e inclusive regiones que aportan una gran cantidad de recursos al fisco no son tomadas en cuenta, sino que estas competencias económicas que se han dado entre sectores que han incursionado en las inversiones en el país, pues lo que han hecho es debilitar regiones que tenían niveles aceptables de crecimiento. Y ya vemos lo que ha acontecido con el turismo. El turismo se ha centrado en la parte este del país, y entonces vemos el descuido que hay en toda la infraestructura y el estancamiento que se da, sobre todo en el primer polo turístico de este país, que fue la región norte, sobre todo allá en Puerto Plata y en el nordeste del país, Samaná, que fueron donde se dio inicio a ese crecimiento de la nueva industria sin chimenea, como se le llamó en aquel entonces, al turismo. Pero, y eso es en el área del turismo, en todos los renglones de nuestro sistema productivo se ve que no ha habido una política realmente destinada a que las provincias, los pueblos, pues puedan aumentar su infraestructura y dotarla sobre todo de grandes, que no haya esa necesidad de que las personas miren tanto hacia la ciudad capital. Así es que ahora que el gobierno tiene los recursos y se prevé que para este año, y no se ve dentro de lo que fue la formulación del presupuesto nacional, darle salida a la demanda de obras que se realizan en los distintos pueblos del país. Eso tiene el Estado dominicano, el gobierno, que abandonar un poco el populismo, porque con el populismo entonces se concentran las inversiones en un solo lugar, porque se tiene que en el Gran Santo Domingo habita el 50% de la población votante en el país. Eso realmente es una situación que genera entonces esos niveles de delincuencia que se da en las provincias. Así es que el gobierno tiene que pensar ya para este nuevo año realmente de ir en auxilio de los pueblos que están necesitando obras de infraestructura, y sobre todo que se cree un aparato productivo que pueda generar empleo en esa parte, en esos pueblos del país. Nosotros pues hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa en esta mañana, y transcurriendo ya prácticamente todo el periodo navideño. El lunes esperamos estar de regreso con todos ustedes. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.